En conocer a Dios tenemos que venir a conocerle en sus contratos, que Él llama pactos. Ya en el proceso anterior vimos el pacto que ahora se convierte en el viejo pacto y que está abolido en Cristo. No está abolido fuera de Cristo, pero en Cristo este pacto ya no opera. Nos toca en este proceso venir a conocer el pacto que Dios establece con cada uno de nosotros. Y aquí necesitamos ubicarnos en recibir verdad del Espíritu Santo para entendernos en el pacto con Dios. Una enorme parte de la transformación de tu ser se va a basar en el hecho de que tú tienes un pacto que Dios ha hecho contigo y que tú has aceptado tener con Dios. Y cuando esta verdad que aquí vas a recibir sea instalada en tu ser por el Espíritu Santo y te veas en pacto con Dios y aprendas del Espíritu Santo a vivir en pacto con Dios, toda tu existencia va a ser diferente. Así que vamos a recibir uno de los procesos más importantes hasta esta fecha. Todos han sido importantes, pero este es donde hay una conexión legal y concreta con Dios, especificada por Él en las cláusulas de este pacto, que son divinas, que son magníficas y que te toca hoy empezar a recibir. Vamos a ver qué tiene Dios preparado. Proceso 24A. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cumpliendo su pacto de adopción en mí. El Espíritu Santo me trae ahora ante la visión integral de Dios en sus tres personas, cumpliendo como uno el maravilloso pacto de adopción en cada una de nuestras vidas. Voy a ser transformado por la verdad que me será ministrada en este proceso, porque es aquí donde seré traído a la capacidad de verme salvado, a recibir el verme en la semejanza de mi hermano Jesús, quien es la semejanza perfecta de Abba. En cada una de nuestras vidas tiene que llegar el momento en que somos traídos a libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de la que el Espíritu Santo me habla en Romanos 8. Y es un verdadero gozo llegar aquí a este singular momento en el que se me hace entrega del pacto eterno entre Abba y mí, el pacto de adopción. El Espíritu Santo me mostrará claramente cómo tanto Él como Jesús y Abba están invertidos constantemente en cumplir cada una de sus promesas en mi vida, esperando únicamente que yo les conceda la oportunidad de hacer realidad la promesa del pacto en mi ser. Así que me dispongo a recibir el pacto de mayor importancia en la eternidad. Este proceso es singular, en que todo el paquete de verdad que el pacto de adopción es, tiene que ser ministrado como una unidad de verdad. Pero es tan extenso que está provisto en tres partes para permitir que puedas enfocar con claridad y sencillez su contenido y le permitas al Espíritu Santo establecer en tu ser cada una de sus partes. En el proceso anterior, fuimos expuestos al contraste absoluto entre el pacto de condenación y el pacto de adopción. Son totalmente opuestos. Elegir permanecer un instante más bajo la maldición de Adán en el viejo pacto
equivale a rechazar la gracia y la verdad que me han sido dadas en Jesucristo. Antes de recibir la revelación del nuevo pacto, pude haber seguido en todo lo que implica el viejo pacto por ignorancia. Pero hacer eso, una vez que el Espíritu Santo me revela la verdad vivificante respecto a la salvación, no es aceptable para nuestro Padre, como me lo muestra en Hebreos capítulo 10. Es preciso que yo me defina al respecto. A todos nos llega el momento de comprender por el Espíritu Santo la seriedad y trascendencia que conlleva el hacer pacto con Dios. Y para mí, que participo en Escuela Vida, la hora viene y ahora es. Mi transformación es por participación en la naturaleza divina. Mi conocimiento de Dios es estrictamente relativo a mi transformación en su semejanza. No puedo continuar con el precepto humano creyendo que conocimiento equivale a poseer información sobre algo o alguien. No hay mejor manera de caer preso a engaño que esta fórmula humana y muchas veces diabólica, ya que me niega la posesión del conocimiento divino por participación en la naturaleza misma de Dios. En 2 de Pedro 1, 3 y 4, el Espíritu Santo me dice: pues su divino poder me ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales me ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegue a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo hace absolutamente claro aquí que todo lo concerniente a la salvación de mi ser se trata de traerme a participación en la naturaleza divina, y que dicha participación es exclusivamente mediante el conocimiento que yo reciba de Dios, que yo reciba de aquel que me llamó por su gloria y excelencia para ser hecho su Hijo. El escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia solamente es provisto por participación en la naturaleza divina. No existe otra provisión de libertad del pecado. La razón por la que ni el hombre ni el diablo pueden ofrecer este conocimiento legítimo de Dios es porque es exclusivo de Dios el darse a conocer de esta manera. Para traerme al verdadero conocimiento de Él, Dios tiene que facilitar, proveer, suministrar, transformar y apoderar a quien ha de conocerlo por semejanza, o sea, por participación en su misma naturaleza, de forma que yo pueda gozar de comunión absoluta con Él y en Él, siendo hecho como Él es. Y es aquí precisamente donde soy conectado al corazón de lo que el nuevo pacto es, el pacto de adopción. El pacto de adopción cuenta con 7 cláusulas que contienen el total del compromiso que Dios hace con quienes aceptan ser hechos sus hijos. Veremos cada uno en detalle, pero el corazón de este asombroso pacto está en la 5ª cláusula que dice: y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos 8:11. Es en la revelación de esta verdad que Jesús declara en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El Espíritu Santo conecta esta declaración con el pacto de adopción. El nuevo pacto se trata de una sola cosa. Se trata de que Dios se compromete a darme vida eterna por medio de darse a conocer a mí por semejanza, o sea, por hacerme semejante a Él. Nada puede estar declarado con mayor claridad. Todo lo que la salvación es, está vertido en esta maravillosa frase del pacto eterno. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí está contenido y declarado el cómo soy traído a vida eterna por la salvación que Dios realiza en mi ser. Todo lo que hasta aquí he recibido por parte del Espíritu Santo se integra para traerme a esta singular visión de lo que Dios quiere hacer conmigo, de lo que es su voluntad para mí y del cómo ha dispuesto realizarlo en mi existencia. Yo hecho como Él es. En toda la Escritura Dios lo declara una y otra vez, por ejemplo, en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego en Efesios 4:13 me dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El pacto de adopción rebasa toda expectativa o imaginación humana y la de cualquier criatura de Dios. Es por ello que Dios lo mantuvo oculto en su misterio hasta que viniese la manifestación de su verdad. Hasta el día en que Jesús fue manifestado y por primera vez la humanidad fue expuesta a la verdad de quién Dios es. Pues dice el Espíritu Santo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todos los conceptos de quién Dios es quedaron expuestos como incorrectos ante la manifestación verdadera que Jesús hace de Dios. Segundo, Jesús viene a manifestar lo que Dios quiere con el hombre al manifestar en forma de hombre a su único Hijo. Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Hijo de Dios, que nadie concebía ni conocía, viene a anunciarnos y mostrarnos que la razón por la que cada persona existe es para ser invitado a ser hecho hijo de Dios. Juan 1:9 al 11 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos que le reciben, cada uno de los que también recibe el derecho a ser hecho hijo de Dios, estos son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. El pacto de adopción es entonces el compromiso legal que Dios hace conmigo para traerme a la realización de esta asombrosa promesa y a la comprensión de que su cumplimiento es mi transformación a su naturaleza, para que en ella pueda ser como Jesús es, pueda ser verdaderamente hijo de Dios. Si voy a conocer a Dios, Él ha determinado que no puede suceder a menos que yo tenga la capacidad de vivir su existencia, de ser como Él es, no de conocerle externamente, analizando cosas respecto a Él o viendo sus obras, como es el caso para un ser humano o para cualquier otra criatura. Lo que Dios eligió para nosotros fue darse a conocer de la misma manera que Jesús y el Padre se conocen, siendo uno. En diferentes procesos hemos ya empezado a recibir el concepto de uno. Este proceso te trae a entender que el pacto opera en base a este principio, el principio de conocer a Dios en semejanza. Ser semejante a Dios no cabe en el raciocinio humano, sencillamente es demasiado alto, demasiado grande pensar que el Creador de todo ha elegido hacerte a ti, hacerme a mí igual a Él. Pero esto es lo que un hijo es. Cuando traemos el principio de padre-hijo a operar en la relación con Dios, podemos aceptar sin dificultad que Jesús, como Hijo de Dios, y Dios Padre, como Padre de Jesús, sean iguales, sean semejantes, que no haya diferencia entre ellos, porque son de la misma especie, porque ambos son eternos, ambos son Dios. Pero ahora tú y yo somos traídos a esta ecuación para ser hechos familia de Dios. Y tiene que haber este proceso de transformación en ti y en mí, en el que somos traídos a vernos en semejanza con Dios. Y aquí se van a romper esquemas racionales en nuestro ser, en mi ser, en tu ser, conforme recibamos esta verdad. Se tienen que romper, porque el raciocinio humano procesa todo en base a su identidad. Y la identidad del ser humano, en realidad, es la identidad de polvo. Dios le dijo a Adán, en Génesis 3, polvo eres, y al polvo volverás. Y por eso en la identidad humana todos tratamos de llegar a ser alguien. Pero al venir a la adopción de Dios, ahora te toca recibir la verdad de quién has sido hecho. Cuando Dios dice que ya no eres engendrado de Adán, sino que eres engendrado por Él, que has nacido de Él, que eres una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, y que se te ha dado la naturaleza divina. Ahora tú tienes el con qué desarrollar en la semejanza de Dios. Y por eso la promesa de Dios desde el inicio es que vengamos a ser hechos sus hijos, y que esa promesa es Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y estamos siendo hechos conformes a su imagen. Entonces, este primer punto
que es indispensable para poder recibir el pacto de Dios, el pacto de adopción. Se fundamenta en que se trata de ser hecho semejante a Dios por tener su naturaleza, y al haber nacido de Él, vamos a crecer naturalmente en semejanza con Él. Y es así como le conocemos. Vamos a conocerle porque vamos a descubrir que en realidad la naturaleza divina está operando en nosotros. Que en realidad yo puedo vivir la misma experiencia que Dios vive porque me ha dado su naturaleza. Y conforme aprenda a vivir en ella, a dejar de operar mi existencia en la naturaleza humana, voy a disfrutar la experiencia de la vida divina en absoluta comunión con mi Padre. Naturaleza del pacto de adopción. Es indispensable que inicie recibiendo el pacto de adopción a partir de la revelación que el Espíritu Santo hace de la esencia o naturaleza del mismo. En el proceso anterior vi el absoluto contraste que hay entre los dos pactos que rigen la existencia del hombre. Y para comprender la naturaleza del nuevo pacto, necesito recibir lo que el Espíritu Santo me muestra respecto a la competencia del viejo pacto. Un pacto es un convenio, un contrato en el que por lo menos dos personas o entidades participan voluntariamente y en acuerdo a su capacidad o competencia. Cada participante adquiere obligaciones que le compete cumplir y garantías que provienen de la competencia de la otra parte. En otras palabras, de la capacidad de cada parte para cumplir lo que promete en las cláusulas del pacto. Cuando se trata de un pacto entre Dios y el hombre, operan estos mismos principios, dando lugar a que cada parte cumpla sus promesas en base a su capacidad o competencia. Podemos ver claramente el asunto de competencia en el viejo pacto, que fue establecido sobre la promesa divina de bendecir o maldecir al hombre, al participante, directamente en proporción a su competencia para cumplir en su propia capacidad con la ley divina. En Levítico 18:5 Dios dice: «Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor». Y en Deuteronomio 28 se describe detalladamente que la bendición que Dios cumpliría sobre el ser humano dependería de la capacidad del hombre para poner por obra los mandamientos y ordenanzas de la ley divina. Dice: «Y será que, si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios». De la misma manera, la maldición estaba sujeta a la capacidad del hombre para desobedecer la ley. Y dice en el mismo capítulo: «Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». ¿Y cuál fue el resultado del viejo pacto? Que todo y todos quedaron encerrados bajo pecado. ¿Por qué? Porque esa es la competencia del humano.
El humano es un competente pecador. Así que en el viejo pacto, Dios es competente para operar sus obligaciones de bendecir o maldecir en relación directa a lo que el hombre haga en su capacidad o competencia para obedecer y cumplir sus leyes o para desobedecerlas. Todo el ejercicio del viejo pacto demuestra irrefutablemente que el hombre bajo la naturaleza humana es incompetente para ser bendecido y en consecuencia tener una existencia en bendición. Y demuestra categóricamente que sí es absolutamente competente para ser maldecido y existir en maldición. Es la naturaleza humana lo que le hace competente para ser maldecido y existir en maldición. Así que aquello que le fue dado para tener acceso a bendición dentro del legado adámico, le resulta en maldición, condenación y muerte. En Romanos 7, el Espíritu Santo me muestra cómo opera la naturaleza pecaminosa en contra de la ley de Dios. Y dice, y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Estas declaraciones de verdad me traen a libertad del engaño de querer poder ser diferente de lo que Dios dice que el ser humano es. No hay capacidad en la naturaleza humana para agradar a Dios. No hay poder en el ser humano para abstenerse del conocimiento experiencial del mal. Por lo tanto, no hay manera para que el ser humano pueda venir en su naturaleza a comunión con Dios. Ahora, en absoluto contraste, el nuevo pacto opera totalmente en la competencia divina. En 2 Corintios 3, 5 al 6, el Espíritu Santo me dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aquí está la descripción perfecta de la naturaleza del nuevo pacto. Es vivificante. El pacto de adopción es vivificante, mientras que el pacto de obediencia es mortificante. Es tan importante el que reciba la verdad aquí revelada por el Espíritu Santo. Todo en la Escritura establece el hecho de que la intención de Dios en Cristo es el darme vida, o sea, vivificarme. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin recibir y permitir la operación de esta verdad en mi ser, necesariamente estaría buscando comprender la Escritura dentro del esquema del viejo pacto y en consecuencia
permitiendo que la letra de la Escritura opere muerte, maldición y condenación en mi ser, ya que no hay competencia por mí mismo para obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. En el nuevo pacto, mi parte es permitirle al Espíritu Santo darme vida, vivificarme. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Recibo aquí la realidad de que cada palabra de Dios hablada a mi ser es vivificante. Me es dada para producir su vida en mi ser, para crear su realidad en mí, para hacer que su misma naturaleza opere en mi ser y en todo lo que soy y hago. Jesús me habla en Juan 6:63 al respecto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús es pan vivificante, ministrado a mi ser por el Espíritu de verdad, para que disfrute de comunión absoluta con mi Padre Celestial. Es en base a esta verdad que el Espíritu Santo me invita en 2 Corintios 3:12 al 18 a ya no leer la Escritura con el velo de ceguera que caracteriza la competencia humana, sino de venir a Él para ser suministrado de competencia divina por la revelación vivificante y transformadora que Él viene a darme. Esto es el pacto de adopción. Y me lo dice así: así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, o sea, el Viejo Pacto, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Revelación vivificante. Esto es lo que me ministra el Espíritu Santo. Y cuando lo hace, le creo al Hijo de Dios. Le he recibido como promesa de mi Padre. He recibido al Espíritu de adopción, quien me enseña y enseñará a estar expectante de la vivificación que Él va a operar en mi ser por la palabra viva y eficaz que Jesús, como sumo sacerdote del nuevo pacto, habla a mi ser. De aquí en adelante rechazo el recibir letra homicida, o sea, letra que mata de la Escritura. ¿Para qué hacerlo? Siendo que el Espíritu Santo me anhela fervientemente para darme la vida de Dios. Pacto vivificante. Esta es la única descripción correcta del pacto de adopción. Mi Padre se ha comprometido a darme su vida, a transformar cada átomo de mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo,
para que yo sea atraído a participar en su naturaleza eternamente. Porque es en su naturaleza, como su Hijo, que se cumple en mí su promesa y su anhelo. Su promesa de hacerme su hijo y heredero, y su anhelo de comunión absoluta y eterna conmigo. Comprendo ahora que he de desechar todo concepto y doctrina que argumente el que me relacione con mi Padre en la capacidad humana. No, nunca más. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están ocupados en traerme a ser partícipe en la naturaleza divina por competencia y poder de Dios. ¡Qué maravilloso descanso para mí! Si has recibido el venir a ser hecho semejante a Dios por el nacimiento divino que es operado en ti por el Espíritu Santo, ahora es preciso comprender que la existencia de esta nueva criatura opera en base a la vivificación que Dios provee residiendo en ti. En otras palabras, la nueva criatura no existe en el esquema del ser humano, a quien le es dado vida y puede ser independiente de Dios. Puede estar separado de Dios, seguir existiendo. Existe en muerte porque no tiene la vida divina, pero existe. La nueva criatura no existe si Dios no vive en él, porque la fuente de su existencia es Dios mismo. El ser humano, decimos que muere físicamente cuando exhala su espíritu. Se le va la vida. Ese espíritu que Dios le dio parte de su cuerpo y deja de existir terrenalmente. Bueno, ese cuadro nos ayuda a entender en reversa cómo existe un hijo de Dios. Un hijo de Dios existe porque Dios habita en su ser. Dios es su palabra. Dios es el Espíritu Santo. Y cuando recibo la palabra de Dios para que me vivifique, para que cumpla en mí lo que me dice, el Espíritu Santo va a impartirme la vida de Dios. Esta verdad es otro de los pasos fundamentales que tú y yo tenemos que dar para entendernos como nueva creación de Dios. En el ámbito humano estábamos completamente acostumbrados a que se nos dijera qué hacer para luego nosotros elegir si queríamos hacerlo o no. Y algunas cosas eran fáciles de hacer y otras muy difíciles y otras tantas imposibles de hacer. La vida de un hijo de Dios no se basa en mandamientos y ordenanzas, sino en el poder vivificante de la palabra de Dios para hacerme capaz desde adentro, de forma natural, para vivir lo que la palabra de Dios hace adentro de mí. Ya no es la palabra que viene para que yo la haga, sino es la palabra que viene a hacer de mí una persona capaz de manifestar la vida divina por poder de Dios. Es una naturaleza completamente diferente a la naturaleza humana. Y por eso, en este proceso, hemos tomado tiempo para que tú puedas recibir estos dos principios fundamentales sobre los que opera la existencia tuya y mía como hijos de Dios, y sobre los que opera el pacto de adopción que nos hace hijos de Dios. Vamos a procesar esto con Dios y prepararnos entonces sobre estas bases
para recibir las cláusulas del nuevo pacto.